En las profundidades de nuestra historia espiritual existe un misterio que pocos se atreven a cuestionar. Un vacío inexplicable de 18 años en la vida del personaje más influyente de Occidente. ¿Te has percatado alguna vez de ese extraño silencio en las Escrituras? Nos hablan de Jesús como un niño de 12 años, asombrando a los ancianos con su sabiduría en el templo. Y luego, un salto desconcertante. Reaparece a los 30 años, bautizándose en el río Jordán, listo para comenzar su ministerio. ¿Qué sucedió durante esos 18 años decisivos? ¿Dónde estaba el maestro espiritual más trascendental de la historia occidental durante la plenitud de su juventud? No estamos ante una simple nota al pie en la historia religiosa, sino posiblemente ante la historia no contada más significativa en el desarrollo espiritual humano.
una omisión deliberada que ha moldeado la comprensión espiritual de miles de millones de personas. Estos años perdidos no están simplemente indocumentados, fueron sistemáticamente borrados del registro oficial. La pregunta no es solo dónde estuvo Jesús durante este tiempo, sino por qué estos capítulos de su vida fueron tan cuidadosamente eliminados de la narrativa que se convertiría en el cristianismo. Imagina descubrir que el fundamento del pensamiento espiritual occidental se construyó sobre apenas una fracción del verdadero camino de su creador. ¿Y si Jesús, lejos de ser únicamente producto de la tradición judía, hubiera pasado sus años formativos absorbiendo sabiduría de las tradiciones espirituales más avanzadas de Asia? ¿Qué significaría esto para nuestra comprensión de sus enseñanzas, su misión y las fronteras artificiales que hemos establecido entre Oriente y Occidente? Las evidencias que permanecen ocultas a plena vista sugieren algo extraordinario. Durante estos años perdidos, Jesús viajó mucho más allá de las fronteras de Nindé, Judea, siguiendo antiguas rutas comerciales que conectaban el mundo mediterráneo con India, Tíbet y Persia desde hacía siglos. En monasterios, templos y escuelas de misterios a través del mundo antiguo, el joven Jesús no solo estudió, dominó conocimientos esotéricos que después informarían sus revolucionarias enseñanzas. Comencemos entendiendo lo que nos dicen los registros oficiales y, más importante aún, lo que callan. Los evangelios canónicos mencionan a Jesús en su nacimiento y durante un incidente a los 12 años, cuando debatía con los maestros en el templo de Jerusalén. Luego, un silencio absoluto, hasta que emerge a los 30 años para comenzar su ministerio público. Este vacío de 18 años representa el 60% de la vida de Jesús antes de comenzar sus enseñanzas. Una omisión asombrosa para lo que deberían ser biografías completas. Esta laguna se vuelve aún más sospechosa cuando descubrimos que no siempre estuvo vacía. Durante los primeros siglos del cristianismo, circularon numerosos textos que describían las actividades de Jesús durante estos años. El Evangelio de la infancia de Tomás, el Evangelio árabe de la infancia y fragmentos de otras narrativas continuaban donde los evangelios canónicos guardaban silencio. Sin embargo, todos fueron sistemáticamente excluidos cuando se estableció el canon oficial en el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, bajo la atenta mirada del emperador Constantino. ¿Por qué? Porque muchos de estos relatos describían a Jesús viajando más allá de las fronteras de Judea, estudiando con maestros orientales e iniciados egipcios, una narrativa que no encajaba en el marco teológico emergente que construía la Iglesia romana. Un Jesús que estudiara con monjes budistas o sacerdotes brahmánicos en India, que aprendiera enseñanzas secretas en monasterios del Himalaya o que fuera iniciado en escuelas de misterios egipcias, socavaría la afirmación de que su sabiduría era exclusiva y única, en lugar de parte de una tradición espiritual universal. El contexto histórico hace que estos viajes no solo fueran posibles, sino probables. El mundo antiguo estaba mucho más interconectado de lo que la mayoría imagina. Para el siglo I, rutas comerciales establecidas conectaban el Imperio Romano con India y China. La ruta de la seda ya tenía siglos de antigüedad. Alejandría en Egipto servía como encrucijada intelectual del mundo antiguo, albergando la biblioteca más grande jamás reunida y atrayendo a eruditos de todo el mundo conocido. Las comunidades judías ya se habían extendido por toda esta vasta red. Importantes poblaciones judías existían en Alejandría, Babilonia, Persia e incluso hasta India, estableciendo sinagogas y manteniendo conexiones culturales con Jerusalén. Un joven judío con intereses espirituales inusuales habría tenido acceso a rutas bien establecidas que conectaban estas distantes comunidades judías.
Considera también el momento histórico de la juventud de Jesús. Durante exactamente estos años perdidos, el Imperio Romano experimentaba su periodo más pacífico y estable, la Pax Romana, haciendo que los viajes de larga distancia fueran más seguros que quizás en cualquier otro momento antes de la era moderna. Las condiciones para extensos viajes no podrían haber sido más perfectas, precisamente durante el período que desapareció de la biografía de Jesús. Pero la especulación por sí sola no es suficiente. ¿Qué evidencias reales sugieren que Jesús viajó extensamente durante estos años no registrados? El rastro comienza en lugares insólitos, incluyendo antiguos textos budistas que mencionan a un sabio extranjero llamado Issa, quien vino del oeste para estudiar en India y Tíbet exactamente durante este periodo. En 1887, el explorador ruso Nicolás Notovich afirmó haber descubierto antiguos manuscritos en el monasterio de Hemis en Ladakh, detallando las visitas de Jesús, llamado Issa, a India y Tíbet. Según estos textos, Jesús pasó años estudiando con monjes budistas y sabios hindúes, dominando técnicas de meditación y sistemas filosóficos antes de regresar a su tierra natal. Aunque las afirmaciones de Notovich han sido disputadas, investigadores posteriores como Swami Abhedananda y Nicolás Roerich aseguraron haber verificado independientemente la existencia de estos manuscritos. Más convincentes son los sorprendentes paralelos filosóficos entre las enseñanzas de Jesús y las tradiciones orientales. El concepto de amar a los enemigos, la no violencia, y muchas de las parábolas que Jesús enseñó guardan notables similitudes con enseñanzas budistas que le precedieron por 5 siglos. Su énfasis en el reino interior, más que en una salvación externa, refleja conceptos védicos de autorrealización. Estas no son vagas semejanzas, sino marcos filosóficos específicos que estaban ausentes en la tradición judía de su tiempo. La evidencia lingüística más clara proviene de la inusual terminología del propio Jesús. Cuando se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, una frase que usa repetidamente, emplea el término arameo Bar Nasha. Esta misma expresión era comúnmente utilizada en textos budistas traducidos al arameo durante este periodo para describir a un ser iluminado, alguien que había trascendido la conciencia ordinaria. Un término técnico específico que aparece en literatura budista traducida al arameo en el norte de India y Bactria, regiones con establecidas comunidades judías. De manera similar, el frecuente uso que hace Jesús del término el camino para describir su sendero espiritual se corresponde directamente con el concepto budista de el sendero y el concepto taoísta de el camino, Tao. Estas no son similitudes casuales, sino terminología técnica específica de tradiciones espirituales orientales que, de alguna manera, encontraron su lugar en el vocabulario de Jesús. La evidencia se extiende más allá de los textos, hasta la arqueología. En Cachemira existe una tumba conocida como Rosabal, que la tradición local ha identificado durante mucho tiempo como la tumba de Yus Asaf, un profeta que vino del oeste y enseñó sabiduría espiritual notablemente similar a las enseñanzas de Jesús. El nombre Yus Asaf ha sido interpretado por algunos eruditos como una derivación de Jesús el Reunidor. La tumba está orientada en dirección este-oeste, siguiendo las costumbres funerarias judías, en lugar de la orientación norte-sur de las tumbas islámicas. Pero quizás la evidencia más convincente proviene de las propias enseñanzas de Jesús. Cuando finalmente emergió a los 30 años para comenzar su ministerio público, Jesús enseñaba con una autoridad y profundidad que asombraba incluso a los eruditos religiosos de su tiempo. La pregunta que sus contemporáneos repetidamente hacían, ¿de dónde sacó este hombre esta sabiduría?,
refleja su reconocimiento de que su enseñanza trascendía la educación tradicional disponible en Galilea. Mostraba una comprensión integral de múltiples tradiciones espirituales, a menudo sintetizándolas y trascendiéndolas de maneras que sugerían estudio extenso y maestría. Considera el famoso Sermón del Monte. Los eruditos bíblicos han señalado durante mucho tiempo que esta enseñanza representa una radical desviación del pensamiento judío tradicional de la época. Pero cuando se compara con sutras budistas, particularmente el Dhammapada, emergen paralelos sorprendentes. Las bienaventuranzas, con su énfasis en los beneficios espirituales de la humildad, compasión y pacificación, reflejan estrechamente las enseñanzas budistas sobre el camino a la iluminación. El énfasis de Jesús en superar el apego y el deseo resuena profundamente con los principios budistas fundamentales. Incluso el método de enseñanza de Jesús, su uso de parábolas y preguntas tipo koan, guarda un notable parecido con las técnicas de enseñanza del budismo zen. Su instrucción de ser astutos como serpientes y sencillos como palomas encuentra eco en conceptos taoístas de equilibrar fuerzas opuestas. Su enseñanza de que el reino de los cielos está dentro de vosotros refleja el concepto upanishádico de que lo divino habita dentro de cada persona como Atman. Ninguno de estos conceptos tenía precedentes en la enseñanza judía de la época. La cuestión no es si Jesús expresó ideas similares a filosofías orientales, eso es evidente en los textos, sino cómo llegó a poseer tal conocimiento si no fue a través del contacto directo y el estudio. La evidencia se vuelve aún más convincente cuando examinamos las técnicas curativas de Jesús, sus métodos de sanación a través del tacto, la transferencia de energía y el énfasis en la fe del receptor tienen paralelos directos en las tradiciones curativas orientales, particularmente en las prácticas médicas ayurvédicas y tibetanas. Sus frecuentes retiros en soledad para meditar reflejan similarmente disciplinas espirituales orientales en lugar de prácticas religiosas judías de su época. Egipto también parece haber jugado un papel crucial en el desarrollo de Jesús. El Evangelio de Mateo menciona brevemente que la familia de Jesús huyó a Egipto cuando era un infante para escapar de la persecución de Herodes, pero no proporciona detalles sobre su tiempo allí o cuándo regresaron. Egipto había sido el centro del conocimiento esotérico durante milenios, hogar de escuelas de misterios que preservaban antigua sabiduría sobre la conciencia, energía y transformación espiritual. Alejandría, con su famosa biblioteca y museo, se había convertido en la encrucijada intelectual donde la filosofía griega, la teología judía, los misterios egipcios y la sabiduría oriental convergían. Los terapeutas, una comunidad judía contemplativa cerca de Alejandría, descrita por Filón, practicaban técnicas de curación y meditación notablemente similares a las que Jesús emplearía más tarde. Su nombre mismo significa sanadores, la misma descripción a menudo aplicada a Jesús. Las conexiones entre las enseñanzas de Jesús y el misticismo egipcio se hacen evidentes en elementos simbólicos de su ministerio. Su énfasis en la resurrección encuentra paralelos en los centrales misterios de Osiris. Su referencia a nacer de nuevo hace eco del lenguaje de iniciación de las tradiciones mistéricas egipcias. Incluso su famosa declaración antes que Abraham fuera «Yo soy», refleja el antiguo concepto egipcio de la naturaleza eterna de la conciencia, expresado en la frase «Yo soy el que soy», asociada con el misticismo egipcio. Estas no son semejanzas casuales,
sino conceptos teológicos y filosóficos específicos que fueron preservados y enseñados dentro de la tradición mistérica egipcia. La sofisticada comprensión de estos principios por parte de Jesús sugiere contacto directo con estos linajes de enseñanza. Pero ¿por qué se ocultaría todo esto? ¿Por qué la iglesia primitiva eliminaría sistemáticamente estos capítulos de la historia de Jesús? La respuesta se encuentra en la política de la emergente religión cristiana, mientras buscaba establecerse como distinta y exclusiva. Para el siglo IV d.C., cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, los líderes de la iglesia enfrentaron un desafío significativo: cómo posicionar su fe como única y superior a las muchas tradiciones espirituales competidoras de la época. Un Jesús que hubiera estudiado con maestros orientales, que hubiera sido iniciado en los misterios egipcios, que extrajera sabiduría de múltiples fuentes, tal retrato socavaría la afirmación de la verdad exclusiva del cristianismo. El concilio de Nicea en 325 d.C. y los concilios posteriores no solo establecieron la doctrina cristiana, sino que suprimieron activamente narrativas alternativas sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Los textos que mencionaban sus viajes orientales o estudios en Egipto fueron declarados heréticos, quemados o simplemente no copiados, asegurando su gradual desaparición. Lo que quedó fue una historia cuidadosamente curada que servía a las necesidades institucionales de la emergente jerarquía eclesiástica. Este borrado no fue simple revisionismo histórico. Representó un cambio fundamental en cómo se desarrollaría la espiritualidad occidental. Al separar a Jesús de su conexión con la sabiduría oriental y los misterios egipcios, la tradición espiritual occidental quedó artificialmente separada de sus contrapartes orientales, creando una división falsa que persiste hasta nuestros días. Lo que podría haber sido reconocido como diferentes expresiones de principios espirituales universales, se convirtió en sistemas religiosos competidores. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo cambia el reconocimiento del probable viaje de Jesús a través de las tradiciones espirituales de su tiempo, nuestra comprensión de sus enseñanzas y nuestros propios caminos espirituales? Primero, nos invita a leer las palabras de Jesús con ojos nuevos. Cuando dice «el reino de los cielos está dentro de vosotros», podemos reconocer el eco de la enseñanza upanishádica Tattvam Asi. Tú eres eso, el reconocimiento de que la conciencia divina habita dentro de cada persona. Cuando enseña la no violencia y el amor a los enemigos, podemos ver la influencia de las prácticas budistas de compasión. Su énfasis en estar en el mundo, pero no ser del mundo, encuentra paralelos en conceptos taoístas de acción sin apego. Este reconocimiento no disminuye la importancia de Jesús, sino que la expande. En lugar de verlo como el fundador de una religión separada, podemos apreciarlo como un maestro sintetizador que experimentó la profundidad de múltiples tradiciones de sabiduría y destiló su esencia en enseñanzas accesibles para su contexto cultural. Se convierte en una figura puente que reconoció los principios universales subyacentes a diversos caminos espirituales. Para tu propio viaje espiritual, esta perspectiva ofrece liberación de fronteras artificiales. Las prácticas de meditación, cultivo de la compasión y conciencia del momento presente, enseñadas en las tradiciones orientales, no son ajenas al camino de Jesús, sino integrales a él. No necesitas elegir entre seguir a Jesús y explorar la meditación, mindfulness, la filosofía del yoga u otras prácticas orientales. Estas probablemente formaron parte de su propio desarrollo. Prueba esta simple práctica que el mismo Jesús pudo haber aprendido durante su tiempo en Oriente.
Durante 5 minutos cada día, siéntate en silencio y enfoca tu atención en tu respiración. Cuando surjan pensamientos, simplemente obsérvalos sin juzgarlos y regresa a tu respiración. Esta práctica básica de mindfulness, central en la tradición budista, se alinea perfectamente con el énfasis de Jesús en la vigilancia y la conciencia interior. Su instrucción de «entra en tu aposento para orar» describe el mismo giro hacia adentro que facilita la meditación. Otra aplicación práctica implica leer los evangelios junto con textos orientales como el Dhammapada, el Tao Te Ching o los Upanishads. Observa los paralelos en las enseñanzas sobre el desapego, la compasión y la naturaleza ilusoria de la riqueza material. Este estudio comparativo revela la sabiduría universal que trasciende las fronteras culturales. Exactamente lo que Jesús habría descubierto durante sus viajes. Cuando Jesús enseña, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, prueba la meditación budista de metta, bondad amorosa, enviando buenos deseos incluso a quienes te han hecho daño. Esta práctica da vida a su enseñanza de una manera que la mera comprensión intelectual no puede. Es probable que sea la técnica misma que Jesús utilizó para lograr la extraordinaria compasión que demostró. Para los interesados en prácticas curativas, explora el concepto de prana, o la energía vital que fluye a través de todas las cosas. El trabajo curativo de Jesús frecuentemente involucraba la transmisión de energía a través del tacto, sugiriendo familiaridad con estos principios curativos orientales. Aprender prácticas energéticas básicas puede conectarte con este aspecto de su ministerio que el cristianismo convencional ha olvidado en gran medida. Incluso los métodos de enseñanza de Jesús reflejan influencias orientales. Su uso de la paradoja y el pensamiento no dual desafía la mentalidad de o esto o lo otro del pensamiento occidental. Practica sostener ideas contradictorias simultáneamente sin intentar resolverlas inmediatamente. Permite que la atención abra tu mente a una comprensión más profunda. Este enfoque del conocimiento refleja la conciencia no dual central en muchas tradiciones contemplativas orientales. Quizás lo más importante, reconocer a Jesús como un viajero entre mundos nos anima a convertirnos nosotros mismos en constructores de puentes espirituales. En un mundo todavía fragmentado por divisiones religiosas, podemos seguir su ejemplo buscando la sabiduría universal que subyace en diversas tradiciones. En lugar de aferrarnos a afirmaciones exclusivas, podemos abrazar las perspectivas complementarias que cada camino ofrece sobre nuestra experiencia humana compartida. La historia de los años ocultos de Jesús nos invita a cuestionar no solo la narrativa oficial de su vida, sino las fronteras artificiales que hemos creado entre tradiciones de sabiduría. ¿Y si solo hay un camino universal expresado a través de diferentes lenguajes culturales? ¿Y si Jesús reconoció esto e intentó traducir percepciones orientales a formas que su audiencia mediterránea pudiera entender? Esta perspectiva transforma a Jesús de una figura divisiva reclamada por una religión con exclusión de otras, a una figura unificadora que encarnó el principio de que la verdad trasciende las fronteras culturales. Sus años perdidos representan no solo una curiosidad biográfica, sino una clave para desbloquear una comprensión más universal de la espiritualidad misma. Cuando examinamos de cerca los principios fundamentales que Jesús enseñó, compasión, desapego, conciencia meditativa y reconocimiento de lo divino interior, encontramos el mismo hilo dorado que corre a través del corazón de todas las auténticas tradiciones espirituales. ¿Y si su viaje a través del paisaje espiritual del mundo antiguo no fuera coincidencia, sino esencial para su misión de revelar este núcleo universal?
La pregunta entonces no es si Jesús estudió en India, Tíbet o Egipto, sino cómo esta comprensión transforma nuestro enfoque del crecimiento espiritual. Si el mismo Jesús reconoció el valor en múltiples tradiciones, ¿podría nuestro propio desarrollo espiritual enriquecerse con una apertura similar? Si Él descubrió principios universales bajo expresiones culturales, ¿podríamos beneficiarnos haciendo lo mismo? Al reflexionar sobre este capítulo oculto de la vida de Jesús, considera tu propio viaje espiritual. ¿Te estás limitando a una sola tradición cuando una sabiduría más universal te espera? ¿Estás trazando fronteras artificiales entre caminos que podrían complementarse mutuamente? El ejemplo de Jesús sugiere que la comprensión espiritual más profunda no viene del aislamiento, sino de la integración, no de construir muros, sino de tender puentes. La implicación más profunda de los años ocultos de Jesús es que lo divino no se revela exclusivamente a través de una tradición, sino universalmente a través de muchas. La luz de la que habló no brilla solo a través de una ventana, sino a través de innumerables aberturas, cada una ofreciendo una perspectiva diferente, pero válida, sobre la misma realidad trascendente. Al recuperar este capítulo faltante de su vida, recuperamos una comprensión más completa, no solo de quién fue Jesús, sino de quiénes podríamos llegar a ser nosotros mismos.